Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. En esta emisión nos acompaña Maricely Zaza para platicar acerca de las actividades del 18º Seminario Histórico LGBTTI+. La desinformación y verificación en tiempos de la inteligencia artificial es el tema de nuestro reportaje. El inmoral litigio de Salinas Pliego contra el SAT para no pagar impuestos. Trump versus Lula. ¿Qué quiere realmente la superpotencia en Brasil? Es el tema de Pasaporte Internacional. Disfrute usted de la música seleccionada para esta emisión dedicada a nuestros difuntos. Muy buena tarde. Soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Maricely Zaza. Esta tarde tenemos el gusto de saludar a Maricely Zaza. Ella es coordinadora general del Seminario Histórico LGBTTIQ+, que está por celebrarse en su 18ª edición. Este es próximo noviembre. Maricely, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Muy bien, Víctor. Muchas gracias por la invitación y bueno, por abrir el espacio para poder difundir este gran evento. Claro, vemos muchas actividades. Platícanos, son varias mesas, varios días de actividades. Cuéntanos todos los detalles porque aquí mucha gente está presente tratando de ver cómo se discute actualmente esta complejidad de la diversidad de la sexualidad que tenemos en el país. Sí, claro que sí, justamente, bueno, justo iba a decir eso antes de contarles un poco de qué tiene el seminario para ofrecer este año. Era justamente pues decir un poco que es un espacio donde se está discutiendo académicamente, pero también desde el activismo, varios temas que conciernen a lo que tiene que ver con poblaciones LGBTIQ+ en México. Y este año justamente está dedicado, su lema es contra el olvido del arte, que hace referencia justamente a poder recuperar como esa memoria de las personas LGBTI más en el ámbito de la cultura y el arte, ¿no? Teniendo en cuenta que a veces a través de su muerte pues son olvidados y olvidadas. Y por esa razón tenemos a 6, digamos, artistas homenajeados y homenajeadas para esta edición. Tenemos al arquitecto Luis Barragán, tenemos al publicista Francisco Gilardi, tenemos a Francisco Andrade Cancino. Vamos a hacer también una mesa homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, también a una gran artista que es Marisol Guarner Vaz, también a otro artista que es Jorge Arturo Ojeda, y bueno, esos son como los 6 homenajes, mesas homenajes. Con eso empieza, digamos, es como queremos resaltar justamente, intentar sacar del olvido a estas personas. Digamos, hay unas más reconocidas, pero otras no tanto, entonces justamente con esa intención. Y todo este seminario va a ser en 10 sedes. Es un seminario que nos gusta poder como llevarlo a varios espacios y poder habitar varios espacios. Entonces, la inauguración, por ejemplo, va a ser el 3 de noviembre, el lunes 3 de noviembre a las 10 de la mañana en el auditorio del Archivo General de la Nación. Otra de las sedes es el Museo Memoria y Tolerancia, otra de las sedes es el Museo Casa Carranza, también tenemos al Museo Nacional de Castillo de Chapultepec, vamos a habitar el Archivo Histórico de la Ciudad de México. También estamos en el Centro Cultural Javier Villaurrutia, en la ENCRIN, en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración, y estaremos en la librería Somos Voz y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y como ven, son bastante sedes y vamos a estar habitándolas de lunes a sábado. El seminario va del lunes 3 de noviembre hasta el sábado
8 de noviembre y se termina con el Cotitur el 9 de noviembre. Sí, te iba a preguntar, este seminario, ¿por qué lleva el nombre de Javier Lizárraga Cruchaga? Y además un subtítulo contra el olvido, el arte. ¿Qué decir Justo, al sí. respecto? Sí, justo el Contra el Olvido del Arte es el lema que les decía que se está dedicado este año justamente a los y las artistas y lleva el nombre de Javier Lizarraga Cruchaga desde el año pasado, porque bueno, el año pasado, en junio, muere Javier Lizarraga Cruchaga, un activista pues reconocido en todos estos temas en México, un antropólogo físico que siempre estuvo apoyando el seminario y estuvo siendo parte del comité organizador. Justamente el año pasado que se estaba organizando la edición número 17, esta organización del seminario siempre empieza de un año antes aproximadamente, es decir, siempre se empieza reuniones desde enero, nos empezamos a reunir para planear todo. Y Javier, por ejemplo, alcanzó a estar en estas reuniones, bueno, como hasta su muerte el año pasado en julio, ¿no? Entonces es un homenaje justamente que desde el año pasado el seminario comience a llamarse también de esta manera, haciendo alusión pues a Javier que fue un cómplice y siempre nos apoyó de muchas maneras para que el seminario pudiera salir a cabo, ¿no? Y se diera a cabo. Claro, vemos que está programada para el día 4, el día de la inauguración, el día 3, perdón, para la inauguración, esta conferencia magistral, Serge Grusinski. No es serio este cementerio donde participa Tito Vasconcelos y Antonio Marquet. ¿Qué decir para que la gente pueda interesarse en esta conferencia magistral? Y justo vamos a iniciar, inauguración termina, iniciamos con esta conferencia donde Tito Vasconcelos y Antonio Marquet van a hablar justamente sobre artistas, especialmente en teatro, pero seguramente van a aparecer otros artistas que ya no están, digamos, en este plano y van a empezar a hacer un recorrido por estas personas. También, bueno, las personas que conozcan a Tito saben que seguramente no se van a aburrir, que va a ser todo un... La intención es que justamente sea una conferencia también muy divertida, pudiendo sacar varios temas, pero varios recuerdos, varias situaciones que vivieron ellos con varios y varias artistas que digamos ya no están, ¿no? La idea es justamente comenzar como a hacer ese ejercicio de memoria y justamente por eso después de la inauguración se va a iniciar con esta conferencia para hacer este ejercicio de memoria y bueno, invitadísimos, invitadísimas porque seguramente va a estar muy interesante, va a estar seguramente lleno de mucho chisme, mucha memoria, pero también muy divertido, ¿no? Ustedes seguro no se la deben de perder porque seguro va a estar muy, muy interesante. Maricel, también vemos que está programada para el mismo 3 de noviembre en la librería Somos Voces, que es la sede alterna de este seminario, la presentación del libro Otros Deportes es posible, o Otro Deporte es posible, atletas LGBTI más en México. Esto, platícanos de qué va. Pero sí, bueno, van a estar presentando este libro. Este es un libro que coordina y lo edita Rodrigo Castillo Aguilar y Max de López de Ledomo. Y van a estar presentándolo. Ya se ha hecho unas presentaciones, pero ahora vamos a hacer una en el marco del seminario. Y lo va a presentar Miguel Ángel Martínez Díaz, Mariana de la Paz y Rocha y Carlos Martínez Carmona. Y bueno, van a estar hablando un poco de qué va este libro y pues hablando, induciendo a la gente para que lo lea y mostrando un poco de qué va este libro. Por ejemplo, Mariana Paz y Rocha es una académica, pero también es deportista, ¿no? Miguel Ángel Martínez Díaz también tiene que ver con el mundo del deporte. Entonces, justamente son gente o son académicos y académicas que van a presentar el libro que también, digamos, en sus vidas tienen o han estado involucrados, involucradas en el tema del deporte. Entonces, también está interesante, digamos, estas personas, hemos escogido ciertas personas para presentar este libro que también, aparte de que estudien este tema, que es el tema, digamos, de los atletas LGBT más en el deporte en México, pues también han experimentado en carne propia todo el tema del deporte en poblaciones LGBTI más, ¿no? Entonces también ahí está lo interesante. No se queda atrás el asunto histórico y veo que está programado para el día 4 una mesa redonda en el Archivo Histórico de la Ciudad de México que tiene que ver con Cotita de la Encarnación, estudios novohispanos. Platícanos algo sobre ello.
No, sí, esta es una mesa, bueno, el seminario tiene varias, digamos, modalidades que se presentan, como ya vimos, libros, y hay otra modalidad en la que las personas, académicos y académicas, investigadores e investigadoras, presentan ponencias y elegimos qué ponencias se van a presentar junto con las otras actividades del seminario. Esta mesa Cotita de la Encarnación responde a esto, es una mesa dedicada a estudios novohispanos y son de investigadores e investigadoras que envían sus ponencias y elegimos pues las más adecuadas con mejor excelencia, digamos, dentro de lo académico. Y este año vamos a tener, está muy interesante, de hecho es muy interesante porque no habíamos podido las veces pasadas abrir la mesa. Siempre llegaban una o dos ponencias y bueno, siempre también se privilegia que hayan por lo menos mínimo cuatro ponencias en una mesa y es una mesa que siempre nos ha interesado mucho, que es de las más viejas del seminario y no se había podido abrir desde hace como 2 o 3 años. Así que este año va a regresar y va a regresar con unas ponencias muy interesantes. Va a estar Joaquín Alberto Hidalgo Gutiérrez con una ponencia que se llama Algunas notas y comentarios sobre las prácticas sexuales entre hombres mayas en las fuentes históricas del periodo virreinal. Va a estar José Santiago Macías, perdón, con las raíces novohispanas de la homofobia mexicana. Va a estar Juan Carlos Cortés con análisis sumario de las justas causas contra los sodomitas. Y va a estar Ingrid Jalí Tucán con otra ponencia también muy interesante. Y la va a moderar también quien era el coordinador antes que yo. Yo hace un año que soy la coordinadora del seminario, pero antes era Alonso Hernández. Y Alonso también, digamos, es especialista un poco en este tema, es historiador y es especialista, maneja estos temas, entonces va a estar moderando esta mesa, ¿no? Entonces, aquí las personas que les interese todo este tema que tiene que ver con lo que ahora llamamos LGBTIQ+, digamos, en ese momento no se llamaba de esa manera, en todo el periodo novohispano, pues está la mesa indicada para que vayan y escuchan y pues discutan y demás. Claro que sí, y bueno, en la mesa espacios son diversos. Están también hablándose de que el Museo de la Mujer albergará algunas de las actividades que están programadas. Platícanos también sobre qué actividades, qué eventos no debemos perdernos en este Museo de la Mujer. Claro que sí. Claro, el Museo de la Mujer también hay que decirlo, es también una de las sedes que nos ha apoyado desde hace muchos años, es como una sede, una de las sedes casa que le llamamos, junto con la librería Somos Voces, por ejemplo. Y siempre intentamos justamente en este museo elegir mesas y presentaciones de libros y demás actividades que toquen el tema de mujeres, ¿no? Justamente para ir en tono con el museo. Entonces, justamente ahí pusimos dos mesas homenajes que tenemos de las dos mujeres que tenemos homenajeadas para este seminario, que es la mesa homenaje y diversa de mí misma, que es la mesa de Sor Juana Inés de la Cruz, donde vamos a tener a Jorge Gutiérrez Reina y Sandra Lorenzano, dos especialistas en este tema, hablando de esto. Va a estar una presentación del libro que se llama Antiguas Lesbianas de este Valle, Poesía Reunida de Nancy Cárdenas, de Elena Madrigal. Va a estar la autora y va a estar Lilia Cárdenas, que es una de las sobrinas de Nancy Cárdenas, y va a estar Susana Bautista presentando este libro. Va a estar la otra mesa homenaje que es a Marisol Werner Vaz. eh, y vamos a tener una mesa que abrimos este año que reúne ponencias que tienen que ver con poesía LGBTI más. Se llama la mesa Rebeca Uribe. Y vamos a cerrar, digamos, ese día con broche de oro con tres cortometrajes que vamos a presentar. Uno se llama El Conejo, que es dirigido por Karen Lobú. Otro se llama De hombres hemos de morir. Y el otro se llama Constelaciones. Entonces, el seminario también lo hemos caracterizado e intentamos que hayan también otras actividades aparte, digamos, de ponencias, de presentaciones de libro, que haya algo más también, digamos, ¿cómo llamarlo?, más artístico. Entonces, siempre intentamos que haya, por ejemplo, cortometrajes. El año pasado también tuvimos algunos cortometrajes y este año volvimos a reunir estos tres que se van a presentar en el Museo de la Mujer y va a ser la forma en que vamos a cerrar ese día en el Museo de la Mujer. Maricel Izaza, el asunto de la violencia que enfrenta la comunidad de la diversidad sexual seguramente también será abordado en algunos de los foros y eventos que tengan ustedes programados. ¿Podrías decir que estamos ya avanzando contra esta lucha para que la comunidad no sea violentada o todavía hay mucho camino por andar? Bueno, voy a empezar con lo último que preguntas y me voy hacia atrás, con lo de si hay algo en el seminario sobre eso. Yo creo que todavía el camino está por recorrer. Creo que se ha avanzado en algunas cosas en términos legales, pero digamos que en lo sociocultural, que también creo que es lo importante y en la cotidianidad todavía esto está muy problemático y todavía, digamos, la violencia hacia las personas
que se salen de la cis heteronorma de cualquier manera, pues pueden ser violentadas, ¿no? Digamos que las cifras de crímenes de odio, lo que se llamaba crímenes de odio, por ejemplo, este año ha estado bastante alarmante y dramática. En junio y julio, por ejemplo, en pleno, digamos, mes del orgullo, estas cifras se dispararon. También antier no más, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hicieron unas pintas en la oficina de la jefatura de la licenciatura de Arqueología, porque quien está en esa jefatura es un hombre abiertamente gay, que también ha hecho parte pues, de algunas cosas que tienen que ver con el movimiento. Pero bueno, podemos seguir así. Siguen apareciendo estas noticias y apareciendo todas estas situaciones donde la violencia contra las personas LGBTIQ+ está ahí presente, ¿no? Yo creo que el camino sigue bastante difícil, hay que seguir trabajando por ello y bueno, también hay que anunciar el momento en el que estamos, donde la derecha y la ultraderecha en muchos países y en muchas partes de todo el mundo está tomando la rienda y también tomando la rienda con discursos homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, que obviamente van a también a aumentar esta problemática. Y bueno, para no estar muy lejos, acá arriba con Trump, digamos, por ejemplo. Entonces yo creo que justamente sí estamos en un momento donde hay que seguir luchando, hay que seguir abriendo espacios para debatir y hay que seguir en contra de esto, ¿no? Y desde el seminario y desde Archivo de Memorias Diversas, por supuesto que siempre estamos ahí desde nuestras formas, pues anunciando y condenando todo esto que sucede, ¿no? Si bien no hay algo específico en el seminario que tiene que ver con violencias en este presente, sí aparecen como, claro, también es un seminario que tiene que ver con la historia, digamos que hay muchas mesas que tienen que ver con lo histórico. Por ejemplo, si hay muchas mesas que tratan, hay una mesa que trata sobre prensa y comunicación, la mesa, y esta mesa, por ejemplo, está muy interesante porque va a haber unas ponencias que van a hablar sobre cómo desde los periódicos, por ejemplo, desde algunos medios de comunicación como los periódicos, se ha tratado todo el tema de los LGBT, ¿no? Y justamente ahí aparecen todas estas eh, eh, digamos, situaciones de odio, pero también de amarillismo. Entonces, por ejemplo, aunque no se trate directamente y no se trate para este presente, sí va a haber varias ponencias y varias mesas donde se va a poder ver eso también cómo ha cambiado en el tiempo, ¿no? Esta es la mesa de Cosita de la Encarnación, por ejemplo, se escucharon, hay una ponencia también que tiene que ver con cómo se trató todo este tema, ¿no? Entonces, creo que se va a poder ver también en el tiempo cómo ha sido todas esas diferentes violencias que hemos vivido, digamos, las personas que nos salimos de la cis heteronorma. Claro, pues sin duda una gran invitación a discutir este amplio panorama de la diversidad sexual contra el olvido, el arte, este seminario histórico en su edición número 18. Muchas gracias, Maricel Izaza, por esta entrevista y ojalá que pronto podamos vernos por ahí. Y no, a ti, Víctor, muchas gracias por el llamado, por estar aquí, por abrir el espacio. A todas las personas que nos estén escuchando, no se lo pierdan. El programa lo pueden descargar tanto del Facebook de Archivos y Memorias Diversas o del Instagram. Hay un link donde está el programa digital para que se vayan programando y por favor, pues asistan. Es un gran trabajo de muchas personas que hacemos para poder brindar un espacio donde las personas puedan ir y discutir y habitarlo. Así que intenten lo más que puedan habitar esos espacios y estar en las mesas y en las discusiones. Y bueno, va a haber hasta una pasarela, un runway leather para cerrar el seminario, entonces no se lo pierda. Va a haber obras de teatro, así que vayan al programa, descárguenlo y programense. Calaca jijurria, calaca tilica, calaca dientuda, calaca calavera, calaca jijurria, calaca tilica, calaca dientuda, de que te toca. Estaba la muerte seca, sentada en un arenal, comiendo tortilla dura y frijolitos con sal. Calaca siriaca, calaca que poca, calaca tiesuda, calaca calavera, calaca siriaca, calaca que poca, calaca tiesuda, que te toca. Estaba la media muerte, sentada en el carrizal, comiendo tortilla dura para poder engordar. Calaca tu mueca, calaca calavera, calaca morbosa, calaca calavera, calaca tu mueca, calaca calavera, calaca morbosa, que te toca. Que gacho se borró, ya se fue al hoyo. Agradecemos a Maricel Izaza por la información acerca de todas las actividades que se llevarán a cabo en el 18º Seminario Histórico LGBTTI+.
dedicado a Javier Lizárraga Cruchaga, que se realizará del 3 al 9 de noviembre. El desarrollo del seminario estará disponible en redes sociales, en Facebook como Archivos y Memorias Diversas, en X o Twitter, @archivos, y en Instagram, @archivos y memorias. En la música escuchamos la canción Cala Calaca de Arturo Cipriano, interpretada por Mitote Jazz. Cala Calaca es una pieza emblemática del álbum homónimo de Mitote Jazz, liderado por Arturo Cipriano, que fusiona jazz libre con sonidos tradicionales mexicanos y latinoamericanos. Representa una ofrenda sonora profundamente ligada a la memoria, la crítica social y la experimentación musical. Evoca la figura de la muerte desde una perspectiva ritual y crítica, con arreglos que combinan avant-garde, jazz, latin jazz y elementos de música indígena y popular mexicana. La canción se inscribe en una estética que celebra la vida y denuncia la violencia, usando la figura de la calaca como símbolo de resistencia y memoria. Arturo Cipriano, saxofonista y compositor mexicano, es conocido por su trabajo en la música experimental y su compromiso con causas sociales. En Mitote Jazz se reúnen músicos como Isabel III, Keiko Nikura, Eduardo Velarde, Omar Vázquez y Víctor Castillo. Ahora damos paso a nuestro reportaje. Conexión informativa con Elizabeth Montes. Desinformación y verificación en tiempos de la inteligencia artificial. Desde que la inteligencia artificial generativa comenzó a propagarse en casi todos los ámbitos de la vida humana, el porno deepfake ha aumentado más del 460%. Las estafas por correo electrónico han crecido más de un 1000%. Los ciberataques se han incrementado alrededor del 104% y los sitios de desinformación con inteligencia artificial han crecido 1100%. Estos datos dados a conocer en la Cumbre Global sobre Desinformación 2025 dan la pauta para el impulso de iniciativas periodísticas con un abordaje ético sobre la información en tiempos de la inteligencia artificial. Una de esas iniciativas es el libro Desinformación y Fact-Checking en la era de la inteligencia artificial, publicado por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. El texto, que recopila el análisis de varios autores, alerta que la convergencia de la desinformación y la inteligencia artificial genera fenómenos que afectan a la democracia y al sistema informativo. David García Marín, coordinador de este libro, apunta cómo operan algunos de los mecanismos de las noticias falsas en el mundo contemporáneo y el papel que juega el cerebro humano en este proceso. Los que elaboran las noticias falsas saben perfectamente cómo funcionan los sesgos cognitivos y los resortes que tenemos en nuestro cerebro. El cerebro humano no está hecho para la razón, está hecho para la supervivencia, y eso es un problema. Porque todo aquello que garantiza de alguna manera nuestro bienestar, la generación de hormonas que nos dan felicidad, todo aquello que va en esa línea, el cerebro prácticamente le da mayor credibilidad. De ahí viene todo lo que tiene que ver con los sesgos cognitivos, con el llamado sesgo de confirmación. Cuando cualquiera de nosotros da exactamente igual si somos de una ideología o de otra, cuando nos ponemos delante de una noticia que confirma nuestras creencias, se ha demostrado que se genera una hormona que es muy próxima a la hormona del placer. Claro, pues ahí rápidamente el cerebro dice, no, esto es fácil de procesar, automáticamente lo considero como verdad, aunque sea mentira o aunque sea engañoso. Sucede lo contrario con las noticias, que siendo verdaderas, de alguna manera van en contra de lo que nosotros ya creemos o de nuestras experiencias previas. Entonces, digamos que el propio funcionamiento, los propios mecanismos cognitivos que tiene nuestro cerebro favorecen los procesos desinformativos, no tanto la verdad razonada.
La desinformación continúa siendo uno de los retos más urgentes para las sociedades democráticas. Los avances tecnológicos, en particular la inteligencia artificial, junto a fenómenos como la evasión noticiosa y la baja confianza en las instituciones, han generado nuevos desafíos. Leonardo Murolo, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, sostiene la importancia de comprender que la puesta en circulación de información falsa tiene la intención para nada ingenua de incidir en el debate público. En ese sentido abunda acerca de quiénes son las audiencias que se nutren de la desinformación o información falsa. Quiénes son las audiencias tan ávidas de recibir desinformación, y esto el poder lo sabe. Producen desinformación y desde ahí hay diversos mecanismos para producir desinformación. El primero, uno cree que en esta era es la sobreinformación. Estamos hablando en una era de lo digital, de la IA, de los algoritmos, etcétera. Pero cuando los medios eran solamente analógicos, también había desinformación dando vueltas en diferentes lugares, en el boca en boca o en esas formas mediáticas. Y en la actualidad lo que hay es una sobreinformación, un escenario con muchos lugares donde ir a buscar datos o información para formar propias opiniones, y ese terreno se va enrareciendo, es un terreno minado, ¿no? Es un terreno fangoso, donde tenemos que aprender cada vez más a chequear, a hacer auto-checking o fact-checking con alguna plataforma, etcétera, pero teniendo en cuenta que las audiencias o los públicos o los usuarios van a habitar estos espacios buscando información que ya los convenzan o los reafirmen más que informándolos, el poder o quienes detentan determinados intereses van a producir información a medida de estas personas, de estas ideologías. No hay fórmulas mágicas para enfrentar la desinformación en tiempos de la inteligencia artificial, pero sí existen mecanismos para dotar a la ciudadanía de herramientas que les permitan identificar lo que es información falsa de la verdad. Entre esas herramientas está el pensamiento crítico, sobre el que abunda el investigador Leonardo Murolo. Entonces forma opinión y vuelve a la sociedad en discusiones cotidianas, en un tuit, en una imagen de indignación, de odio, etc. Y hay una reproducción, por momentos al infinito, de algunos temas de agenda basados en desinformaciones. Ahí la perspectiva crítica podría estar en una educación media, no solamente en la educación universitaria para quienes eligieron estudiar ciencias sociales o comunicación o periodismo, sino para todos, porque nos vamos a encontrar con los medios de comunicación, con las redes sociales, con los demás opinando. Dediquémonos a lo que nos dediquemos. Por lo tanto, la escuela media tiene ahí una función que es ayudarnos a pensar de manera crítica los medios de comunicación y sus defensas de intereses. Y después también los usuarios de las redes sociales, que a veces en anonimato, en horda, aparecen con producciones mediáticas falsas para embarrar la cancha de los temas que nos interesan a todos, ¿no? Habitar los espacios digitales con seguridad debe ser una exigencia mundial, ya que la desinformación está llegando más a la población que la verdad. Manuel Álvarez Ruf, quien también participa en el libro Desinformación y Fact-Checking en la era de la inteligencia artificial, propone un abordaje esencial para combatir la desinformación, y esa es la necesaria alfabetización de las audiencias. La ciudadanía ya no penaliza a la clase política por sus mentiras. La ciudadanía, con los medios de comunicación que están al hilo de los mensajes de la clase política, normalizan las mentiras. Y se producen esos cambios cognitivos en los que a día de hoy me pregunto, quizá deberíamos hacer un auto-fact-checking, ¿no? En vez de verificar lo que hay en medio, los mensajes que se están produciendo en el ecosistema mediático, tener en cuenta cómo a nivel cognitivo estamos interpretando nuestra propia realidad del mundo, esa autocrítica, ese pensamiento crítico, ¿no? Y esto no es nada nuevo. Esa evolución de medios de comunicación con sistemas de información, que no es lo mismo, pero tienen muchas relaciones, pues resulta que ahora tenemos una inteligencia artificial que se supone que es un sistema de información que sirve para, gastando energía, ordenar el mundo y reducir la entropía, y sirve para lo contrario. Está desordenando el ecosistema mediático y ahí nos encontramos en esa situación que, a mi juicio, no ha finalizado.
Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Si morir es dormir, la noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí. Voy a quemar el fuego hasta que se consuma esto que hierve dentro de mí. Antes que me maldiga la pasión en la nada, quiero agotar mis ansias de ti. Quiero agotar mis ansias de ti. La brisa de tu piel, tu voz fresca de amor que pronuncia mi ser. Si morir es dormir, la noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí. Arráncale la vida, devuélvele la calma a este agitado amor que te abraza, que besa tu ternura, tus labios con locura. Feliz. Morir es dormir la noche de la muerte, tu amor vendrá a maldecirme. En la nada tu amor será sombra de fuego, secreto que hoy me consume. En la noche de la muerte, tú serás mi pesadilla. Será tu amor una astilla punzando mi recordar. Si no te acabo de amar y agoto este sentimiento. Ya me queda poco tiempo y este amor no tiene fin. Campana suena en tilín que este amor es un secreto. Verificar la información que se propaga en redes sociales es fundamental y, por supuesto, tener pensamiento crítico para saber si la información que circula en redes es verdadera o falsa. Estamos en tiempos de la inteligencia artificial. Acabamos de escuchar al compositor David Haro interpretar su hermosa canción Morir en paz. La canción reflexiona sobre un duelo amoroso, con tono introspectivo sobre el cierre de ciclos. Ese ir y venir en la metáfora de si morir es dormir o si dormir es morir se puede convertir en un proceso de sanación emocional y la dignidad en la muerte. David Haro es cantautor y guitarrista nacido en Jaltipan de Morelos, Veracruz, reconocido por su aporte a la trova latinoamericana y su fusión con la música regional veracruzana. Es considerado un cronista musical de lo cotidiano y lo profundo, con canciones que exploran desde la ternura hasta la denuncia. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 5512-332915 o si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Está lista nuestra siguiente sección. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. El inmoral litigio de Salinas Pliego contra el SAT para no pagar impuestos. Gozar de las mieles del poder no es perpetuo. Eso lo vive en carne propia estos días y nunca lo imaginó el empresario Ricardo Salinas Pliego,
quien hoy debe pagar los 74,000 millones de pesos en impuestos que no ha querido pagar al sistema de administración tributaria desde el año 2008 y que ha venido postergando a través de litigios inmorales. El empresario que tiene la concesión de TV Azteca y es presidente del Consejo del Grupo Salinas dio a conocer una carta fechada el 14 de octubre y dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que solo reconoce una deuda de 7,200 millones de pesos y afirma que en 2022 ya realizó un primer pago de 2,700 millones de pesos a través de un acuerdo con el anterior gobierno del presidente López Obrador. En su argumentación, Salinas Pliego también ha acusado que por culpa del SAT y de funcionarios que no enviaron expedientes completos, los casos no se han resuelto. La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, y el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, desmintieron las versiones de Ricardo Salinas Pliego y le conminan a reconocer su deuda total ante el fisco. Rechazan que durante el gobierno de López Obrador se haya aportado a la deuda que el dueño de TV Azteca mantiene con las autoridades fiscales. La relación que actualmente mantiene Ricardo Salinas Pliego con el poder y particularmente con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y con la actual presidenta Claudia Sheinbaum dice mucho de la que mantuvo con gobiernos anteriores. Cuando gobernaba el PRI y el PAN, Ricardo Salinas Pliego y sus negocios fueron exitosos y sabía acordar con el poder ventajosamente para él. Según el periodista Mario Alberto Gálvez, en el pasado Ricardo Salinas Pliego gozó de las mieles del poder y hace el siguiente recuento que aquí reproducimos textualmente. Carlos Salinas de Gortari le vendió a precio de ganga Imevisión y como no le alcanzaba, Raúl Salinas de Gortari le prestó $30 millones a la palabra como cuates. A disgusto de Ernesto Zedillo, el señor Ricardo Salinas entró a la panza del Fobaproa porque Zedillo lo malmiraba por ser gente de Salinas de Gortari. A pesar de eso, el señor Ricardo Salinas obtuvo por obra y gracia de Javier Lozano Alarcón el saco de pus y de Carlos Ruiz Sacristán, uno titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el otro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entrar al negocio de la telefonía móvil. Vicente Fox le entregó la licencia para Banco Azteca, una Afore, una empresa de seguros y una casa de bolsa. Western Union es la remesadora con la que el señor Ricardo Salinas le da un mordisco a los envíos de los mexicanos en el extranjero. Felipe Calderón lo dejó entrar al negocio de la venta de luz con la empresa Grupo Dragón y vende electricidad a gobiernos locales. Le permitió colocar a su empresa Adamantium para vender seguridad privada. Esa empresa la manejaba Luis Cárdenas Palomino, hoy preso por ser un torturador. El recuento de Mario Alberto Gálvez sobre la relación de Ricardo Salinas Pliego con el poder continúa. 5 días después de que se aprobó la reforma petrolera, Enrique Peña Nieto entregó al señor Ricardo Salinas un permiso para explorar, extraer y vender petróleo con la empresa Tifón Offshore. En 5 días esta empresa apareció en el mundo de los negocios. Asociado con los hermanos Reynoso Durán, dueños de la pipa que explotó en Iztapalapa Los Reyes La Paz, participó en la venta de la empresa de fertilizantes Fertinat de Alfonso Ancira, en la que defraudaron a Pemex con $250 millones.
Peña Nieto decidió evitarse problemas con el señor Ricardo Salinas por el asunto de los impuestos que no quiere pagar y mejor se los perdonó. A nadie le condonó más impuestos Peña Nieto que a Ricardo Salinas. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un solo negocio porque AMLO no tenía banco para distribuir los pagos de los programas sociales a la gente pobre y usó a Banco Azteca, pero en cuanto pudo, AMLO construyó Banco Bienestar. Hasta aquí el breve recuento del colega Mario Alberto Gálvez, publicado en redes sociales y que da seguimiento a la relación que Ricardo Salinas Pliego mantuvo en el pasado con los dueños del poder. Una relación que evidentemente hoy es muy distinta. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, cuando menos lo pensamos, nos hace tirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, débiles y poderosos, de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente. Las cosas que valen 5, él siempre las daba 20. Pero se murió de frío, ay, pobrecito, de repente. Lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, a todos esos careros llévatelos de corbata, indeseables usureros, chupan como garrapata. El obrero gana el pan con el sudor de su frente para que sus hijos coman, aunque no lo suficiente. Mientras muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo güeyes. El recuento de las tropelías y corrupciones de este señor Salinas Pliego es alarmante y aún así insiste en no pagar. Es importante que toda la población exija el pago de la enorme cantidad de impuestos que debe al Estado este señor, que según esto, ahora pretende ser presidente. Ya veremos. Y en la música escuchamos La Calaca, de J. Hernández, interpretada por Amparo Ochoa y el grupo Sas-Il. Esta canción es un son tradicional en verso rimado y profunda crítica social. Se construye como una calaverita literaria musicalizada, con versos que ridiculizan a personajes públicos y figuras de poder, mostrando que la muerte no distingue entre clases sociales. El ritmo y humor denuncia la corrupción, el abuso de poder y la desigualdad. El tono es festivo y mordaz. Va de acuerdo a nuestras tradiciones del Día de Muertos, donde la muerte se representa como burlona y democrática.
Amparo Ochoa fue una de las voces más importantes de la canción mexicana y de protesta, con un repertorio que abordó temas como la dignidad indígena, los derechos de las mujeres y la justicia social. El grupo Sacil, fundado en los años 80, se especializó en música tradicional mexicana con arreglos contemporáneos, acompañando a Amparo en varios proyectos que recuperaban el folclore con mirada crítica. Ahora traslademos nuestro radar a ver qué sucede en otra parte del mundo. Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Trump contra Lula. ¿Qué quiere realmente la superpotencia en Brasil? En los últimos meses, plagados con información de las guerras más llamativas del mundo, muchos nos hemos olvidado de voltear hacia el sur. En este caso, hacia el sur y hacia el norte. Brasil, la mayor potencia latinoamericana, se ha visto envuelta, sin deberla ni temerla, en una guerra comercial y política con los Estados Unidos, que ha sido toda una prueba para Lula y el equipo de diplomáticos brasileños que, el pasado lunes, parece haber llegado a buen puerto. Fajarse, como un buen boxeador, parece que es la estrategia correcta para lidiar con un bully como el presidente estadounidense. En los medios internacionales se le ha dado cobertura a las locuras arancelarias de Trump, las cuales han sido el sello de su segundo mandato como presidente. Hasta ahora, esa cobertura ha sido pueril, pues en cada región del mundo donde Trump ha puesto aranceles, las razones de la lógica del gobierno estadounidense, que siempre va de la mano con una actitud chantajista y altiva, son distintas. La de Brasil es un caso particular porque deja lecciones para el resto de Latinoamérica. En general, la cobertura que se le ha dado al conflicto ha sido precaria. Muchos medios se limitan a dar información que no trae consigo un análisis contextual serio y que nos dé mayor entendimiento de lo que realmente está sucediendo entre dos naciones que son vitales para nuestro continente. En los diarios de una derecha cada vez más radical, se ha pintado a Lula como un viejo necio que está hiriendo a su nación por no ceder ante los embates de Trump, mientras que, en los diarios de la izquierda servil y antigua, siempre con una óptica victimista, se ha pintado al jefe del Ejecutivo brasileño como un hombre invencible. La realidad es que, más allá de estos relatos insuficientes, hay algo que se está moviendo en aguas profundas. El conflicto entre Trump y Lula comenzó desde poco antes de que el mandatario volviera a la Casa Blanca. Desde enero pasado, el presidente estadounidense declaró a favor de que a Bolsonaro, anterior presidente de Brasil, que intentó dar un golpe de estado, lo perdonaran por la cercanía ideológica que tiene con este. En sí, Donald Trump, con lo sucedido con el asalto al Capitolio en 2021, se sienta afín a un Bolsonaro que copió su estrategia al pie de la letra: arguir un fraude, desconocer los resultados y tratar de tomar el poder por la fuerza. Esto tras perder las elecciones presidenciales brasileñas en 2023. Para Trump, Bolsonaro es un reflejo de sí mismo y de su éxito a nivel mundial entre las derechas extremas. Por ello, el presidente estadounidense trató de interferir en un juicio que se le hizo a Bolsonaro por su papel en el intento de tomar el Congreso brasileño. Esto por parte de su partido y que fue llevado a cabo con ayuda de un cierto grupo de las Fuerzas Armadas. El presidente estadounidense amenazó que, por no alinearse a sus deseos, a la economía brasileña se le aplicaría un 50% de aranceles a partir de agosto. A esto, Lula contestó de forma política, pero no en lo económico, donde no le aplicó aranceles a su rival político. Brasil, digámoslo así, se puede dar el lujo de responderle, aunque sea tímidamente, a los Estados Unidos. Entre los muchos frentes en los que Brasil libra sus batallas, uno de los más silenciosos, pero decisivos, es el económico. A diferencia de su conflicto con Estados Unidos, visible y estridente, la disputa que enfrenta Washington y Pekín por el mercado brasileño se juega con otra clase de armas: inversiones, rutas comerciales y dependencias estructurales.
Desde 2009, China desplazó a Estados Unidos como principal socio comercial de Brasil y hoy la distancia es increíblemente grande. En 2024, el comercio bilateral con Pekín superó los 157,000 millones de dólares, casi el doble de los 80,000 millones de dólares que movió con Washington. Más del 30% de las exportaciones brasileñas terminan en puertos chinos: soya, mineral de hierro, carne y petróleo. Estados Unidos, por su parte, recibe manufacturas, aviones y biocombustibles, pero su importancia para la economía brasileña se reduce año tras año. La diferencia no es solo de cifras, sino de método. China ofrece financiamiento sin importarle el posicionamiento político y ha invertido más de 70,000 millones de dólares en energía y transporte brasileño. Estados Unidos, en cambio, condiciona sus créditos a posturas diplomáticas o ambientales. Lula lo sabe. En un contexto internacional dividido entre dos potencias tan opuestas en sus visiones del mundo, Brasil intenta no arrodillarse ante ninguno. Tras esta crisis diplomática de meses, y que fue especialmente áspera en julio, Trump y Lula decidieron verse en un territorio neutral, en la reunión en Malasia de la ASEAN, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. Ahí, en la capital malaya Kuala Lumpur, Trump y Lula tuvieron una reunión de la que ambos presidentes dijeron haber salido con buenas sensaciones para llegar a un acuerdo. Para Estados Unidos, fortalecer su relación con Brasil no es una cuestión comercial, sino geopolítica. En un mundo cada vez más multipolar, mantener a Brasil cerca significa poner un dique importante para la expansión china en Sudamérica, asegurar influencia en el Amazonas, clave en lo ambiental y por lo tanto en lo estratégico, y para preservar un contrapeso democrático en el hemisferio. Si Washington pierde completamente a Brasil para dejárselo a China, perdería un bastión comercial y político que podría significar la confirmación de su decadencia como potencia hegemónica del mundo. Brasil, gracias a la astucia de Lula y sus asesores, ahora tiene el sartén por el mango a la hora de hablar con las dos grandes potencias del mundo y, lo más importante, no se dejó intimidar ante la presión de Trump. México y otros países de Latinoamérica deberían de tener el caso brasileño bien presente. Muchas gracias por tu atención y comentarios. Te deseo que pases un buen Halloween y un buen Día de Muertos. Nos encontramos aquí, en el Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente viernes. Calaverita, mi pueblo que festeja la muerte. Espero que hoy tú tengas la suerte de escuchar esta rola y gozarla ahora, porque uno nunca sabe cuándo le llega la hora. Los muertos entran por toda la casa. La ofrenda está lista, por si alguien pasa. Naranjas, inciensos y las mandarinas, el mole, las velas, las fotografías. La tía Sofía regresa en su silla, toma un tequila y se echa una tortilla con chile y frijol, con chile y frijol. Los muertos salen, ay, del panteón. Ay, que me lleve la muerte, ya me es indiferente, que no me lleve. Ay, que me lleve la muerte, ya me es indiferente, que no me lleve. Pasando la noche nos dieron las 12 y el cempasúchil desprende olores, papeles picados de todos colores y nuestros muertitos tragando a montones. La bisabuelita doña Teresita corriendo detrás de esas pepitas de la calabaza que tanto gozaba. Hoy es la noche en que los muertos pasan. Ay, que me lleve la muerte, ya me es indiferente, que no me lleve. Ay, que me lleve la muerte, ya me es indiferente, que no me lleve. La que algún día vendrá por tu alma mientras se ríe a carcajadas. Te crees mucha cosa por tus millonadas, pero tú bien sabes no te llevas nada. La muerte te lleva de día o de noche, a ella no le importa si tienes coche, si tienes mansión o tienes pensión. De todas maneras te lleva al panteón. ay, que me lleve la muerte, ya me es indiferente, que no me lleve. Ay, que me lleve la muerte, ya me es indiferente. Un gran ejemplo el que da Brasil al manejar la relación con Trump.
Veamos qué sucede, porque como dice Ricardo Mercado, el presidente Lula da Silva tiene la sartén por el mango y a los dos grandes en sus manos. Y para cerrar la emisión de hoy, escuchamos a Flor Amargo interpretar su rola La cumbia de la muerte. Esta cumbia vibrante y provocadora que transforma el miedo a la muerte en una celebración de la vida con un estilo irreverente y festivo característico de Flor Amargo. Mezcla cumbia, performance y crítica social. Juega con la figura de la muerte desde una perspectiva festiva, irreverente y liberadora, en sintonía con el Día de Muertos. Canción que se integra a la tradición mexicana de burlarse de la calaca. Flor Amargo es una artista mexicana conocida por su estilo multifacético, callejero y disruptivo que combina música clásica, pop, cumbia, rap y performance. Se ha presentado en espacios públicos, festivales y redes sociales, convirtiéndose en una figura de la música independiente con fuerte presencia en temas de diversidad, libertad de expresión y derechos LGBTTIQ+. Su obra suele desafiar las normas estéticas y sociales usando el arte como herramienta de empoderamiento. Agradecemos su escucha el día de hoy, y si no pudo oír completo este programa puede sintonizar el 1060 de AM, en donde a las 10 de la noche se retransmite. Le esperamos el próximo viernes a la misma hora en Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Esto fue Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Participamos en este programa Servicio Social Gerson Muñoz, Jocelyn Reyes y Yael López. En el equipo de producción, Guillermo Lagarda Trillo, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.